Y ya llevamos 2 domingos en solo uno, así que te puedes imaginar cuánto nos falta. Pero no hay problema, no llevamos prisa en que tengamos que cumplir con ciertas cantidades o con un cierto estudio, sino que más bien nos sujetamos a la autoridad de las Escrituras y nos sujetamos a lo que Dios quiere hablarnos y enseñarnos. Algo que hemos estado hablando acerca de la carta a los Hebreos es que es una, si no es que la más, en el Nuevo Testamento la carta más difícil de estudiar. Es una carta que muestra algunas tensiones. Es una carta que verdaderamente algunos creen que se necesita conocer un poco de la ley hebrea, o sea, del Antiguo Testamento, para poder entender con mayor profundidad Hebreos. Y tienen razón hasta cierto punto. Nosotros como iglesia creemos lo siguiente, que para poder entender todo el Antiguo Testamento, para poder entender todo lo que la Biblia habla de los rituales, de las fiestas, de las costumbres, primero necesitamos conocer a Jesús en los evangelios. Necesitamos conocer la revelación de Dios, que es su evangelio, de por qué vino Dios a este mundo, por qué se hizo hombre, por qué tuvo que morir por nuestros pecados y por qué resucitó. ¿Qué significa que Jesús haya resucitado por nosotros y que esté hoy Él a la diestra de Dios Padre en este momento? Cuando tú empiezas a entender eso a la luz de las Escrituras, específicamente en el evangelio, entonces lees el Antiguo Testamento y todo empieza a cobrar vida. Empieza a cobrar sentido para nosotros. Yo no sé si tú has hecho eso, pero muchos vamos al Antiguo Testamento a estudiar el Antiguo Testamento sin conocer el Nuevo Testamento o el Evangelio. Y lo que empieza a suceder es que perdemos interés porque empezamos a no entender muchas cosas. De repente en Génesis vemos a las familias patriarcales y está interesante, pero de repente empieza a haber muchos nombres, muchas ciudades. Empieza a meterse la cuestión de la ley y de los rituales, de las ceremonias, y es como que, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Y empezamos a perder interés a causa de no saber lo que estamos leyendo. El consejo es, vayamos primero a los evangelios, conozcamos la revelación de quién es Jesús, de cuál es su propósito, y entonces podremos ir al Antiguo Testamento y conocer lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué significa todo eso? Muy bien, vamos a leer ahora el capítulo 2 de Hebreos, en el versículo 1, lo siguiente. Mientras lo encuentras, quiero decirte también que la carta a los Hebreos es una carta de amonestación y de exhortación. No sabemos quién fue el escritor, es un escritor de identidad desconocida, pero sí sabemos que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y sabemos algunas cosas del escritor de Hebreos. Por ejemplo, sabemos que fue un hombre muy, pero muy capaz de trazar el Antiguo Testamento con el Nuevo, porque habla como ninguna otra carta de los sacrificios del templo, habla acerca del sacerdocio de Melquisedec, cosas que ninguna otra carta habla. Hebreos lo muestra. Por eso les decía que Hebreos es una de las cartas más difíciles de interpretar. Ahora, segundo, sabemos que fue un hombre ferviente en su fe, porque las exhortaciones que él hace, cada una de esas exhortaciones en los diferentes capítulos, llevan al lector a que verdaderamente se ancle en la fe y siga y prosiga viendo a Jesús y cumpliendo el llamamiento de Jesús en esta tierra. Esta carta en específico está dirigida a un grupo de personas, hebreos en su totalidad o en su mayoría, personas que habían salido del judaísmo y se habían convertido al evangelio de Cristo, pero que en ese momento de la etapa en la que estaban viviendo, aproximadamente del 66 al 69 después de Cristo, estaban viviendo una persecución que cada vez iba tomando o acentuándose con mayor fuerza. Y ellos estaban siendo tentados a regresar al judaísmo a causa de la presión que el mundo estaba ejerciendo sobre ellos. Así que es una carta de la cual nosotros podemos aprender mucho y recibir muchísimo, porque nosotros los cristianos del siglo XXI seguimos teniendo opresión del mundo y siguiendo todos los días ser tentados a regresar a una religión, a prácticas religiosas y descuidar una salvación tan grande que viene solamente a través de Jesús. Ahora, leamos lo que dice Hebreos 2, verso 1. Dice, por tanto, diga conmigo, por tanto. Ahí nos vamos a quedar un buen rato solamente en esas dos palabras. Por tanto, ¿qué?
El capítulo 2 tiene una relación, obviamente, con el capítulo 1. Y en el capítulo 1, si usted vino hace unas semanas, que lo empezamos a desmenuzar, vimos 14 cosas acerca de Jesús que son sumamente importantes y profundas, que todos nosotros necesitamos conocer en nuestra fe para estar anclados en Cristo. Primero, en el capítulo 1, usted lo puede corroborar ahí en su Biblia. El autor comienza diciendo que Dios habló muchas veces en el pasado, a través de muchas maneras, por los profetas. Les habló a los hombres de la antigüedad, a los padres, dice, a través de los profetas, y muchas veces lo hizo, pero hoy nos habla a través de el Hijo. ¿Qué significa eso? Que Dios ha hablado a la humanidad de muchas maneras. Dios ha traído mensajeros al mundo para advertirnos, para que nosotros podamos conocerlo a Él y obedecerlo a Él. Dios lo hizo a través de ángeles, Dios lo hizo a través de hombres, Dios lo hizo a través de jueces, de reyes, de profetas. Pero dice el escritor de Hebreos, pero hoy en este tiempo nos habla a través del Hijo. Lo que eso significa es que el más grande mensajero y el más grande mensaje de Dios no es lo que sucedió en el pasado. El más grande mensajero y el más grande mensaje es Jesús de Nazaret. Y ahora vimos 7 cosas de por qué Jesús es un más grande mensaje o más claro mensaje de Dios. Dijimos que porque, ahí mismo lo dice Hebreos, porque Él es el heredero de todas las cosas, la imagen misma de la sustancia, el resplandor mismo de la gloria de Dios, por quien asimismo hizo el universo. Después vimos que también es el que efectuó la purificación de nuestros pecados y el que está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, ningún otro mensajero tiene esas 7 cualidades. Ningún otro mensaje fue tan claro como la persona del Hijo viniendo a la tierra, padeciendo como un hombre y siendo clavado en una cruz, expresando amor por la humanidad. Ningún otro mensaje de parte de Dios en la antigüedad ha sido tan claro como el mensaje mismo que vino a través del Hijo. Seguimos con la palabra por tanto. ¿Por tanto qué? La segunda parte del capítulo 1, vimos que Jesús es más grande y más alto y mayor que los ángeles. Y ahí vimos la importancia del por qué es necesario saber que Jesús es más grande que los ángeles. ¿Qué me sirve a mí saber que Jesús es mayor que los ángeles? Vimos primero que tenemos una terrible tendencia a adorar a los ángeles. Es parte de nuestra naturaleza ver un cuerpo celestial o saber de algo que no podemos entender y canonizarlo o empezar a adorarlo o prenderle una veladora. Hay mucha gente que rinde culto a los ángeles y le pone nombres, y hay páginas, miles de páginas en internet donde habla de los nombres de los ángeles. Yo no sé de dónde lo sacan, porque en la Biblia hay como 3 o 4 nomás. Y dentro de ellos el de Satanás, ¿cómo se llamaba? Luzbel. Todos los demás, quién sabe dónde lo sacaron. Pero realmente la Biblia nos hace advertencias de no adorar a los ángeles. Y vimos el ejemplo de Daniel. Daniel estuvo orando y ayunando por 21 días. Es el famoso ayuno de Daniel. Y dice la Biblia que un mensajero vino del cielo. Un ángel se le apareció. Y cuando Daniel lo vio, Daniel se desplomó y se hincó ante él y lo quiso adorar. Y el ángel le dijo: hey, no, Dani, tranquilo, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios igual que tú. Quizá el cuerpo era diferente, un cuerpo celestial o un cuerpo humano. El ángel se desaparecía y aparecía. Daniel no podía hacer eso. Pero tenemos la misión y tenemos el propósito de adorar a Dios. Y el ángel guía a Daniel a solamente darle adoración a Dios. Yo estoy seguro que si ahorita se apareciera un ángel de Dios aquí, muchos de nosotros nos caeríamos impresionados del cuerpo celeste o celestial de los ángeles. Pero aún con esa impresión, no querría decir que nosotros los adoráramos. Porque los ángeles solamente tienen la comisión y el propósito de adorar al que vive por los siglos de los siglos, que nadie lo creó, sino que Él es el creador de todas las cosas. Su nombre es Cristo Jesús. Amén. Y es lo que nosotros creemos como iglesia.
Entonces dice, por tanto que Jesús es mayor que los ángeles. Y vimos que Jesús es mayor que los ángeles porque heredó un nombre más alto que el de ellos. Porque dice el escritor de Hebreos 1, ¿a cuál de los ángeles dijo el Señor, mi hijo eres tú, siéntate a mi diestra? A ninguno. Solamente a Jesús el Padre lo identificó como hijo. ¿Recuerdas cuando Jesús fue a bautizarse al Jordán por su primo hermano Juan el Bautista? Y se abrió el cielo y una voz del cielo, vino el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. Jesús lo afirmó como hijo y dice, este es mi hijo amado. A ningún ángel, no hay ningún registro bíblico de que la Biblia diga que el Padre llamó a los ángeles o a un ángel, tú eres mi hijo. Son creación de Dios. Pero solo Jesús es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, regresamos a esta palabra que ha retumbado mi mente por algunos días, o estas dos palabras, por tanto. Aquí vemos la primera exhortación de la carta a los hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos... Escucha esto, va cobrando mucho sentido. Por tanto que, todo lo que vimos en el primer capítulo, que Jesús es superior a todos los ángeles y Jesús es el mensaje superior, el mensajero superior. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, que si no ponemos atención y cuidado al mensaje supremo que es Jesús, que si no ponemos la debida atención y cuidado al mensajero que es Jesús, nos podemos deslizar. Y ¿sabe qué? Seguramente una persona que pierde de vista a Jesús se va a deslizar. Y la palabra deslizar tiene que ver con una caída. Ahora, tiene que ver con una persona que no de repente iba caminando y se cae, sino que el desliz es poco a poco. Como que haces así como... No sé si te ha pasado que te vas resbalando y luego le dices, estaba haciendo ejercicio. En la mañana les conté algo que les tengo que contar aquí también. ¿Cuántos se han caído y de vergüenza se levantan así como si no hubiera pasado nada? La verdad. ¿Cuántos se han resbalado o deslizado en el baño? Yo estaba recién casado y me resbalé en el baño y me pegué aquí en la espalda con el borde. Mi esposa, ¿estás bien? Y yo, sí. ¿Qué pasó? Estoy llorando. Hace unos años, todavía Vero y yo éramos novios. De hecho, todavía somos novios. Tuvimos la oportunidad de estar yendo a Galerías del Valle, que hoy se llama diferente, no me acuerdo cómo se llama, pero la plaza, Macroplaza. Esa, está para Virreyes, la salida a Tijuana, la plaza que está ahí. Se nos permitió, el gerente de ahí, lo conocimos, se nos permitió ir en las vísperas de Navidad, ir a estar tocando y predicando la palabra de Dios en frente de Cinépolis. Estuvimos ahí como por 2 años. Llegaba diciembre y nos hablaban, todavía tocan los villancicos. Sí, vamos. Y nosotros íbamos gratuitamente a hacerlo, pero para que nos dejaran predicar. De canción en canción predicábamos y aventábamos, el Santa Claus no existe, solamente Jesús nació. Y ahí le tiramos a la gente. Los que vendían los globos de Santa Claus decían, cállense ya, nos van a tumbar el changarro aquí. Y es lo que estábamos haciendo, ¿no? Y mi amada esposa, que en ese tiempo les digo éramos solamente novios, pues nosotros traíamos el carro cargado con la batería y con tantas cosas. Y ella siempre, desde que fuimos novios, ella siempre ha sido una mujer que me ha ayudado en el ministerio tremendamente hasta el día de hoy. De verdad, yo honro a Dios por su vida, lo que Dios ha estado haciendo con ella. Es maravilloso, pero ella estaba cargando micrófonos, cables, y entonces la plaza estaba llenísima. Imagínate, 2 días antes de Navidad haciendo las compras de último momento. Ya sabes, el regalo siempre se te olvida, el del suegro y de la suegra, y al último, no le compré nada a tu mamá, pues órale a la galería, algo así. Y entonces estaba la plaza llena y de repente entramos Vero y yo y platicando así, no, que fíjate que, y de repente ya no la vi y volteé al suelo y estaba en el suelo. No sé cómo fue. Consideramos, después de mucho estudio e indagación y de habernos reído mucho,
que el suelo estaba recién pulido, era cemento pulido. Entonces ella traía unas botas así medio resbalosas, que esas que parecen de Zelda, del monito de las... Y estaban muy resbalosas. Y no sé cómo se resbaló y cayó hacia enfrente, lo bueno, pero se dio un golpe, un tremendo golpe. Y de toda la multitud que estaba, ¿y cuánto esto? Rebájale 100. Y se hizo un silencio. Y todos volteando a ver a mi esposa así. Yo casi le hago así como que yo no fui, ¿va? No, no es cierto. Y todos voltearon a mi esposa, yo sé que le dolió muchísimo, ¿verdad? Pero fue así, ¡pa! Y se levantó. Yo le dije, ¿cuánto era el billete? Se levantó rápido por la vergüenza, fue un impulso así rápido y me dijo, vámonos, como diciendo, no quiero que me soben ni que me digan nada, vámonos, ya, se sentó, ya. Y es algo que recordamos y nos da risa, bueno, más a mí que a ella, pero nos da risa, pero fue un resbalón tremendo. Y seguramente cuando te resbalas es porque te vas a dar un buen golpe. Y aquí la advertencia o la exhortación de la carta a los hebreos es, por tanto, con más diligencia, por tanto, ¿por qué? Ahorita vamos a saber, verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habido sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Voy a explicar qué significa esto. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos, ok, por tanto, si todo lo que en el Antiguo Testamento Dios habló a través de los ángeles, en el Sinaí cuando fueron dadas las tablas de la ley y los ángeles intervinieron en eso, si todo eso que sucedió, dice, fue firme y toda la transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea, fue castigada la desobediencia en el Antiguo Testamento, y eso que fue dada solamente por ángeles y mensajeros, no a la altura de Jesús, ¿cuánto más nosotros que tenemos el evangelio completo, que tenemos los 66 libros escritos, que tenemos todos los domingos la libertad de reunirnos y escuchar predicaciones, de prender YouTube y ver miles y cientos de predicaciones y estudios bíblicos? ¿Cuánto más nosotros que tenemos acceso a esa revelación en Cristo no recibiremos retribución a causa de nuestra desobediencia? Por eso la exhortación es atender diligentemente lo que hemos oído para no deslizarnos. ¿Cuántos han escuchado acerca de Juan el Bautista, de lo que Jesús dijo de él? Jesús dijo de Juan el Bautista, de los hombres nacidos de mujer, no ha habido otro hombre mayor que Juan. O sea, lo puso en el top de los profetas. Y yo por muchos años entendía que Juan era mayor que ellos, quizá por su carácter, quizá por ser primo hermano de Jesús. Pero la palabra mayor no tiene que ver con una situación específica en la humanidad de Juan, sino que habla de la virtud y el privilegio que Juan tuvo como profeta de presenciar a Jesús mismo y verlo con sus propios ojos. Profetas como Isaías, que fue el profeta que más profetizó sobre el Mesías, Ezequiel, inclusive profetas menores como Oseas, fueron hombres de Dios, hombres que tuvieron la revelación del Espíritu Santo y la palabra para hablar acerca de acontecimientos que vendrían. Pero escuche esto, Juan el Bautista no solamente habló diciendo porque viene uno después de mí, sino que Juan tuvo el privilegio de decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, de todos los profetas del Antiguo Testamento, fue el único que tuvo la bendición de decir, wow, aquellos profetizaron cosas que a lo mejor no sabían o no entendían bien, pero yo sí lo estoy viendo. Yo sí lo veo, y apuntó con su dedo, a él óiganlo, a él síganlo, él es del que hablaron los profetas, ese es. Tuvo un grande privilegio. Ahora le voy a decir una cosa,
Yo no sé si usted lo sepa, para la luz de las Escrituras, usted y yo tenemos un más grande privilegio aún que el de Juan el Bautista. Porque Juan nunca fue lleno del Espíritu como usted y yo. Porque Juan nunca tuvo en sus manos una copia completa de los 66 libros de la Biblia. Porque Juan no fue testigo de la resurrección de Cristo como nosotros somos testigos a través de las Escrituras, que Jesús resucitó entre los muertos. Nosotros tenemos un mayor privilegio que los profetas, y eso lo dice Hebreos capítulo 11, que aquellos murieron, hablando de los héroes de la fe, sin haber recibido lo que estaban esperando, pero Dios preparó algo mejor para nosotros. Porque ahora usted y yo tenemos la revelación completa en Cristo Jesús. Ahora usted y yo sabemos cuál es el camino. Usted y yo sabemos cuál es el desenlace de las cosas. Sabemos que Jesús ya vino por primera vez y venció a la muerte y al pecado, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Pero no quedó ahí, sino que resucitó de entre los muertos. Al tercer día está a la diestra de Dios Padre, esperando regresar nuevamente por su pueblo. Nosotros sí sabemos cómo es el desenlace de esto, aunque no sabemos ni el día, ni la hora, inclusive ni la manera. Algunos difieren en que si es post tribulación o no hay tribulación o ya estamos como la gente lo pueda creer. El hecho inminente es que Cristo regresa por su iglesia. Eso es lo que tenemos, una clara revelación. Cristo regresa nuevamente. Gloria a Dios. Entonces, estará de acuerdo conmigo ahora que tenemos un mayor privilegio. Entonces esto nos queda, pero el saco bien tremendo a todos. Por tanto, es necesario que con mayor, ¿qué? Diligencia. O sea, si los hombres de la antigüedad fueron diligentes en obedecer a Dios, fueron diligentes en cumplir su llamado, fueron diligentes en estar atentos a lo que Dios decía, ¿cuánto más nosotros que tenemos las cosas tan claras no debemos de poner atención y atender a esto para que no nos deslicemos? Porque ya vimos que deslizarnos nos vamos a dar un buen golpe en el suelo. Y quiero terminar, o la última parte de ese sermón, quiero enfocarla. Estuve meditando mucho sobre esta palabra, deslizar, y venía una otra vez la imagen de mi esposa cayendo. No es cierto. Venía a mi mente esto de deslizarnos, porque esta palabra tiene, como le dije hace un momento, la connotación de no caer de repente, sino poco a poco irte deslizando hasta caer. Y la realidad es que ningún creyente cae de sopetón, sino que entra a un proceso de decadencia donde se va permitiendo ciertas cosas, donde va siendo permisivo a ciertas cosas hasta el punto de caer en el suelo. Y hay 3 ejemplos que quisiera dar hoy, que encuentro en las Escrituras, que creo que pueden verdaderamente arrojarnos un ejemplo bueno de cómo debemos de cuidarnos nosotros. El primer ejemplo ya está aquí. Esta exhortación le es dada a un grupo de personas que por la presión estaban teniendo la tentación de abandonar su fe en Cristo y continuar en los rudimentos de la religión. Mira, he escuchado personas decir, pastor, es que cuando tú te metes con Dios y tú oras y ayunas, te empiezan a pasar un chorro de cosas bien difíciles. Yo por eso mejor me mantengo al margen. Como que voy o no voy, como que oro o no oro. Yo espero que no haya nadie así aquí. Y si lo hay, escuche lo que le voy a decir. Usted está siendo engañado. La vida es difícil para todos. En la vida tú vas a enfrentar cosas que no planeaste que sucedieran. Pero qué bendición y qué maravilloso es poder contar en todas las adversidades de la vida con Cristo de tu lado. Qué maravilloso es saber que tienes consuelo, esperanza, dirección, que tienes una familia en Cristo y que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Hay gente que no sigue con Jesús porque dice, es bien difícil ser cristiano. Te voy a decir una noticia, es más difícil no serlo. Porque no solamente el cristiano y el no cristiano atraviesan cosas difíciles en la vida. Lo que espera después de la vida, ahí es donde está lo bueno. Porque Dios le dirá a unos, buen siervo fiel, en lo poco como fuiste fiel, entra al reposo de tu Señor. Y a otros los separará. La Biblia es clara.
Quiero decirte esto con mucho temor y temblor. No hay mejor cosa que podamos hacer que rendirnos y reconocer que Jesús es el Señor y el Salvador del mundo. Ahora, este ejemplo de estos hombres que estaban siendo tentados a regresar, tú y yo lo experimentamos diariamente. El mundo nos golpea con la presión. El mundo no es violento, no se muestra como el enemigo. El mundo presiona, ejerce presión sobre ti para que desistas. Hay países en el mundo donde la presión es tan fuerte que si tú predicas el evangelio te cuesta la vida. La presión que tenemos aquí más bien es una presión social. En estados de la República y en nuestro país vecino, si tú le dices a alguien que no le ponga falda a sus hijos, te pueden meter hasta la cárcel y te pueden demandar. Y eso que sabes que está haciendo a las personas, mejor callarse de decir la verdad de cuál es la revelación de Jesús, porque a lo mejor hablar eso te puede llevar a la cárcel, o mínimo puede hacer que la gente te mire como un bicho raro y seas excluido de los círculos sociales. Eso también es persecución, eso también es presión. Pero ¿sabe qué? Hoy más que nunca tenemos que levantarnos con el poder del Espíritu Santo y con la verdad de la palabra de Dios y proclamar la verdad de Dios, porque solamente el Evangelio de Cristo salva a la humanidad. El mundo te quiere presionar para que te calles. El mundo te quiere presionar para que no hables, para que no calles, para que sucumbas ante la presión y te conformes con una religión. Voy los domingos a la iglesia, como que me persino, canto, bailo, hago lo que sea y regreso a vivir mi vida como si nada. No, Dios te ha llamado y te ha escogido desde el vientre de tu madre para que seas luz a las naciones, para que tu boca sea como una espada aguda que puede ser usada por Dios para levantar a los muertos y darle vida. Tu vida, tu familia tiene el propósito de ser usada por Dios en esta generación para conquistar, para llamar, para levantar la obra de Dios en este mundo. Y no puedes conformarte solamente con venir a la iglesia. No dejes que el mundo te presione de tal manera que dejes de cumplir el llamado que Dios ha puesto sobre ti. Levántate en el nombre de Jesús. Otro ejemplo es el que vemos en Gálatas capítulo 3, verso 1 al 3. Pablo le dice a estos hombres que eran cristianos: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado de tal manera que desobedezcan a la verdad? Porque habiendo comenzado en el espíritu, terminaron en la carne. A ellos no los estaba presionando el mundo, a ellos los había engañado un falso maestro o unos falsos maestros, persuadiéndolos que el evangelio y lo que ellos habían recibido estaba bien. Pero para asegurar su salvación, ellos tenían que seguir guardando las fiestas y guardando el judaísmo para verdaderamente ser hijos de Dios. Me entristece en gran manera cómo hay un gran número de personas hoy que, teniendo la revelación de Cristo, se han vuelto a los judíos mesiánicos. Gente que ahora te dice: si no te pones un velo para orar, no, tus oraciones son escuchadas. Gente que te dice: si comes carne de puerco no puedes ser hijo de Dios. Tan buenos que saben los de pastor. Gente que te dice: ¿sabes qué? Si tú no guardas el sábado, tú no eres de Dios y estás pecando. Gente que te dice: ¿sabes qué? Si tú no conoces el alfabeto hebreo y oras en hebreo y entonces entiendes la directriz de las letras en el cuerpo, tus oraciones no son efectivas. Hermano, discúlpeme, pero todas esas cosas son vanidades y son tonterías. Teniendo a Cristo revelado en las Escrituras, no hay necesidad de regresar a las sombras ni a las figuras. Es como decir y llegar a mi casa con mi esposa y tener a mi esposa ahí y llegar y ver los aretes de mi esposa y decir: ay, los aretes de mi esposa los representan a ella, los usan sus orejas, qué hermosos aretes. Y mi esposa: hey, aquí estoy, abrázame a mí. Aquí están las orejas donde van los aretes, dale beso aquí a la oreja, a ver. Y yo: no, es que el arete, hermoso arete, simboliza a mi esposa y huele a ella. Así están los judíos. Cuando ya tienes a Cristo revelado, no hay necesidad de ir a las sombras y a las figuras ni a los simbolismos. Cristo ha venido y Él es el mensaje y el mensajero, y solamente a Él lo debemos de adorar y glorificar, porque solamente Él es digno.
Con esto quiero terminar. Sé que ya dije como 3 veces, pero me gusta porque eso prepara tu mente para decir, ya va a terminar, y te acomodas y escuchas mejor. Lucas 2, verso 41, relata el momento en la historia de Jesús donde José y María, sus padres terrenales, lo llevan al templo cuando Jesús cumplió 12 años. Y era en el tiempo de la Pascua, así que mucha gente iba a Jerusalén para adorar. Entonces Jesús y José llevan María y José llevan a Jesús al templo, y Jesús está ahí. Y cuando ellos regresan del templo, camino de días a casa, se dan cuenta que el niño no está. Y yo cuando leo este relato digo, ¿cómo no se dieron cuenta? Si cuando mi esposa y yo llegamos a salir a alguna plaza, siempre los ando contando, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y sí que 1, 2, 3. Y voy en mi mente 1, 2, 3. Y cuando agarra para allá, mija, el Noé, agárralo, porque agarran. Y José y María descuidaron a Jesús. Y tenían días caminando y no se habían dado cuenta que Jesús no estaba con ellos. Y Dios me ha hablado a mí con eso. Cuando tú y yo descuidamos a Jesús en nuestra vida, lo perdemos de vista. Eso significa que estamos a veces tan acostumbrados a Él, tan acostumbrados a la rutina de la iglesia y del cristianismo, que descuidamos la esencia de la vida cristiana, que es una comunión con Cristo. Y de repente nos empiezan a pasar cosas como que nos sentimos mal de no venir un domingo, pero no nos sentimos mal de no orar toda la semana, o de no estudiar las escrituras en nuestra casa. Si tú y yo estamos en esa condición, quiero decirte esta noticia: estás viajando de regreso y Jesús lo has descuidado. Dice la Biblia que ellos pensaron, de seguro viene entre la multitud, haya de venir con su tía Juanita o alguien, haya de venir con los demás niños, con sus amiguitos. Y José y María siguieron camino a su casa. Cuando se dieron cuenta que no estaba entre la gente, entonces tuvieron que regresar a Jerusalén. ¿A dónde regresaron? ¿Dónde fue crucificado Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Hay algo muy tremendo ahí. Cuando olvidamos la obra de Jesús en Jerusalén, cuando olvidamos a Jesús crucificado, cuando olvidamos el sacrificio que Él hizo por nosotros, es fácil perdernos aún en la misma iglesia cristiana. Es fácil extraviarnos. Es fácil perder de vista lo esencial y deslizarnos. Es fácil dejar de cumplir nuestro propósito verdadero en la tierra cuando hacemos de Jesús una rutina, cuando hacemos del cristianismo una rutina más en nuestra vida, parte de nuestra vida, y no nuestra vida misma. Dios quiere que en este tiempo nos levantemos, y como dice el mismo escritor de esta carta, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, corramos la carrera con paciencia, la carrera que tenemos por delante. La manera correcta de caminar en esta vida, la manera correcta de correr lo que Dios ha puesto por delante de nosotros, es poniendo atención a Jesús y no descuidar a Jesús del centro de nuestra vida. Que Cristo siempre sea lo primero, que Cristo siempre sea el centro, que nuestra comunión y nuestra relación personal con Jesús siempre sea nuestra prioridad. Si no lo hacemos así, la exhortación es para nosotros: nos deslizaremos. Quizá hay gente aquí que se ha ido deslizando porque ha puesto su atención en la gente. Hay gente aquí que quizá no ha seguido adelante porque dice: si usted supiera lo que yo viví cuando estaba chico en la iglesia donde iban mis papás. Quizá hay gente aquí que hasta por videos de YouTube de pastores que han caído o que se han enriquecido ilícitamente, han negado su relación con Jesús. Yo quiero decirte, Jesús no te hizo nada. Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Somos los hombres los que torcemos, somos los hombres los que fallamos, pero Cristo jamás te ha fallado y jamás te fallará.
Y a Él toda la gloria y toda la honra. Algunos otros quizá hemos puesto nuestros ojos en el mundo y nos empezamos a deslizar porque el mundo te empieza a decir: hey, tú no tienes esto que necesitas. Hey, tú necesitas trabajar doble del tiempo más porque tú necesitas esto otro. Y empezamos a descuidar nuestra vida espiritual, empezamos a descuidar nuestra vida familiar, empezamos a descuidar lo esencial, lo mejor, lo excelente, por cosas que a lo mejor a veces son buenas, pero no lo excelente. Y el mundo quiere troquear con nosotros, que cambiemos el oro de Dios, las perlas de Dios, por alimento para cerdos. Y eso empieza a ser algo que nos empieza a deslizar. Quizá hay algunos de nosotros que quizá lo que hemos estado haciendo es volteando hasta nuestra condición momentánea, nuestra condición presente, una enfermedad, un fracaso matrimonial, alguna situación con tus hijos, un despido del trabajo, que dices: me está pasando todo esto, es de terror, estoy sufriendo. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Jesús en estos momentos donde yo más lo necesito? Quiero decirte algo: no hay ninguna promesa en el Nuevo Testamento que nos diga que Jesús nos librará del dolor. Es más, Jesús dijo que enfrentaríamos momentos difíciles, momentos dolorosos. Pero lo que sí ha prometido en todo momento es que Él estará ahí con nosotros, consolándonos, ayudándonos, rescatándonos, dirigiéndonos, abrazándonos. Y esa promesa es real en Cristo Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y de eso puedes estar completamente seguro, que Dios estará ahí y que siempre, siempre ha estado ahí. Ponte de pie en esta tarde.